Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Por favor, me confirman, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestra quinta clase de proyecto integrador. Vamos a adelantar ya temas puntuales en lo relacionado al desarrollo de nuestro proyecto. En las clases anteriores veíamos cómo ha surgido la idea, cuál es ese manejo que nosotros debemos tener a los proyectos y demás. Y ahorita pues ya vamos a adentrarnos en los temas puntuales que nos van a servir a nosotros para reafirmar, para soportar correctamente nuestro proyecto, ¿vale? Entonces vamos a mirar algo que es el marco referencial. Si mal no recuerdo, la clase inmediatamente anterior hablamos algo sobre el estado del arte, ¿sí? Que nosotros debemos ir construyendo para elaborar nuestros proyectos y demás, que nos va a cimentar, nos va a cimentar esa construcción de nuestro proyecto, nos va a permitir conocer más del tema que aborda el mismo y nos va a indicar cuál es el camino a seguir para la construcción de un marco referencial, ¿sí? Si nosotros hacemos esa búsqueda muy juiciosamente, adecuadamente, con las bases de datos, con buscadores especializados, como veíamos, como Google Académico, como bases de datos como scielo.org y así. Si nosotros propendemos por buscar en estas fuentes, pues el resultado va a ser mejor, ¿sí? Es un poco más dispendioso, estamos acostumbrados de pronto a buscar a través de Google, ¿sí? Entonces, pero Google muchas veces toda esa información que nos muestra es publicidad. Entonces debemos tener en cuenta eso. Entonces vamos a conocer aquí nuestro marco referencial. Básicamente nuestro marco referencial debe estar compuesto para este tipo de proyectos por 4 marcos. Nuestro marco teórico, nuestro marco conceptual, el marco legal y el marco tecnológico. Para este caso, no quiere decir que no haya más marcos dentro del marco referencial, ¿sí? Existe el marco contextual, histórico, de antecedentes y otro sinnúmero de marcos que dependiendo del tipo de estudio que nosotros hagamos, podríamos tener en cuenta, ¿sí? Eso es lo que debemos tener presente ahí, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, vamos a comenzar, en esta clase vamos a abordar los dos primeros, el marco teórico y el marco conceptual. Vamos a aclarar bien realmente para qué funcionan, qué son, cómo los podemos utilizar, proporcionar aquellos o indicarles a ustedes aquellos errores que normalmente se cometen en la construcción, sobre todo del marco conceptual, o incluso en algunas ocasiones uno encuentra que plantean marcos teóricos, pero en sí lo que están haciendo es la definición de conceptos, ¿vale? Entonces es ideal conocer todo eso y que podamos trabajar adecuadamente. Entonces vamos a iniciar con nuestro marco teórico. Entonces el marco teórico, vamos a mirar qué es, cómo se construye, y para qué nos sirve puntualmente, de acuerdo a ciertos estudios, de acuerdo a textos especializados para trabajar en esto. Entonces, vamos a decir que primero que es ese marco teórico. Nosotros escuchamos tanto de eso, en todos los proyectos nos hablan, incluso en ponencias y demás, nos pueden abordar del tema, pero muchas veces desconocemos puntualmente o no sabemos definir a ciencia cierta qué es un marco teórico. Entonces, ese marco teórico básicamente es ese conjunto de conceptos, proposiciones y argumentos que están interconectados y que presentan un punto de vista sistemático sobre un tema. En otras palabras, podríamos decir que ese marco teórico es esa recolección de estudios, investigaciones, teorías relacionadas con nuestro tema, que nos van a ayudar o que le van a permitir a ustedes como investigadores analizar, explicar o predecir, cómo se va a desarrollar el tema, ¿sí? Eso es básicamente. Podríamos decir que del mismo modo este expone los principales supuestos que fundamentan el enfoque con el cual se aborda la investigación. Entonces, recordemos que en este caso, nuestra Facultad de Ciencias Naturales e Ingeniería, en este caso, lo que nosotros vamos a irnos es a un enfoque cuantitativo, ¿sí? Partimos de unas ciencias exactas, o nuestra carrera se cimenta
en las ciencias exactas, normalmente nuestros estudios van a ser de tipo cuantitativo. No quiere decir que nosotros no podamos hacer estudios cualitativos, sino que normalmente vamos a propender por este tipo de estudios. Básicamente, entonces, desde otra perspectiva, de acuerdo a lo que plantea Creswell, nos dice que el marco teórico es básicamente un lente conceptual mediante el cual se observa o se interpreta la realidad. Recordemos que nosotros a partir de los estudios vamos a conocer del tema, esos estudios, esas teorías, esas ponencias, tesis, monografías y demás encontradas, lo que nos van a nosotros ayudar a corroborar esas hipótesis que tenemos, a conocer más del tema, ¿sí? Esto quiere decir que el marco teórico es un elemento versátil y adaptable de acuerdo a las especificaciones metodológicas elegidas. No pueden existir dos trabajos con un mismo marco teórico, ¿sí? Probablemente eso tiene que ser una coincidencia muy grande, que digamos en este momento de los 10, 20 trabajos que entreguen, dos tengan una o dos referencias similares. ¿Por qué? Porque cada quien hace una búsqueda diferente, a pesar que nos estamos formando aquí unidos en un mismo grupo, no puede existir eso, ¿vale? Para que lo tengamos muy en cuenta, muy presente, porque puede ser que yo aborde el tema para buscar el tema de una forma distinta, pretenda adelantar que toda la parte del COVID-19, si nos vamos a ir por ese tema o si nos vamos a ir por la parte del medio ambiente, pues a mí me interesa primero conocer cómo lo maneja el medio ambiente a nivel mundial. Países como Suiza, Finlandia, ¿sí? Después cómo lo manejamos en Latinoamérica y busco estudios en cada uno de esos países. Y la otra persona que tiene un proyecto similar relacionado con el medio ambiente, se relaciona con el reciclaje, lo puede buscar de otra forma, ¿sí? Entonces, normalmente no van a existir ese marco teórico similar. Ojo porque hay un error en el cual podemos incurrir, el cual es que como yo ya he hecho varios proyectos, llego y tomo, bueno, este marco me sirve y lo copio y lo pego. No, porque es que la delimitación básicamente es diferente, ¿sí? Puede ser derivado del tema, pero si es derivado del tema, entonces yo voy a tener que mirar hacia dónde voy a orientar el nuevo tema o la derivación de ese tema principal y no todo me va a aplicar, porque es que si estuviera aplicando todo, básicamente sería una copia. Así yo ya he hecho el otro trabajo, ¿listo? Eso también sería un plagio, para que lo tengamos muy presente. Entonces, ¿por qué nosotros debemos hacer un marco teórico? Aquí vamos a conocer principalmente cuáles son esas razones para realizar un marco teórico. ¿Listo? Primero, les va a permitir conocer ese enfoque conceptual que se ha dado para desarrollar la investigación. En otras palabras, dicho enfoque puede ser un punto de partida para una investigación o el resultado de la que se está desarrollando. ¿Sí? Entonces, miremos, esa es una de las primeras razones. La segunda razón nos dice que nos permite tener una guía interpretativa de información recolectada y analizar fenómenos estudiados. Básicamente, esto contribuye a delimitar el ejercicio investigativo y las fuentes de información requeridas. A partir de esa búsqueda exhaustiva, de esa construcción del marco teórico, podemos estar adelantando diferentes aspectos para que lo tengamos en cuenta. Esto implica un diálogo constante entre la teoría y la realidad empírica, ¿sí? Entonces yo busco estudios de teorías basadas en, qué sé yo, en el manejo del reciclaje de las basuras, pero ya van a existir teorías, van a existir estudios que ustedes puedan interpretar, ¿sí? Ya con resultados plausibles que ustedes pueden tener, pueden incorporar, pueden analizar, incluso pueden desvirtuar, porque recordemos que mi investigación lo que me va a permitir a mí es generar nuevo conocimiento. Pero es que el generar nuevo conocimiento yo puedo derribar ciertas teorías de diferentes campos o diferentes áreas del saber, dependiendo con la búsqueda que he realizado o que he adelantado, para que lo tengamos muy en cuenta. Una tercera razón del por qué se debe construir un marco teórico es porque explica por qué se dan las relaciones o los mecanismos causales. ¿Qué causa el problema? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son esas alternativas de solución? Yo puedo encontrar estudios
Y aquí este marco teórico también nos va a ayudar en que si los estudios están muy completos, quiere decir que nuestro proyecto no sirve. ¿Por qué? Porque ya estamos dando solución a todo lo que creemos y entonces prácticamente podría ser un plagio involuntario, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Digamos que por eso es otra razón importante que al nosotros estructurar correctamente y hacer una búsqueda exhaustiva de toda la información, podemos determinar si realmente nuestro trabajo es viable o no. Una cuarta razón es porque es la base sobre la cual se asume una posición clara y específica frente al problema de investigación. Resulta que nosotros no tenemos definido o que tenemos un límite muy grande para el proyecto. El marco teórico nos lo va a ayudar a delimitar, nos va a ayudar o nos va a indicar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde ya han llegado, cuál puede ser nuestro punto de partida y hasta dónde nosotros podemos llegar. En este caso, nos va a decir como una quinta razón que nos va a permitir a nosotros establecer una justificación de carácter teórico, puntualmente frente a ese problema de investigación que se está abordando, ¿sí? Nosotros debemos tener muy en cuenta algo. Cuando ustedes, un jurado, en este caso, presentando estos proyectos, les pregunten sobre su tema, nosotros no podemos titubear, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hemos hecho un estudio de un marco teórico, un estado del arte, y él nos va a ayudar a definir directamente cuál es el tema. Ojo, cuando nosotros hablamos de tema, no estamos hablando del título del proyecto, sino cuál es ese tema que engloba nuestro proyecto. Creación de empresa, desarrollo tecnológico, manejo de basuras, iniciativas ambientales, etcétera, etcétera. Sí, ese va a ser mi tema en general. Ya cuando yo lo centro y lo delimito, pues van a ser nuestro título. Entonces ya podría decir que herramienta para la mitigación de los gases de efecto invernadero en las fincas ganaderas de la provincia occidente del departamento de Boyacá. Sí, entonces ya podemos empezar a delimitar un poco más, porque ya tengo un tema general que es el que me va a delimitar las directrices y qué debo consultar en los marcos, en este caso en este marco teórico, pero asimismo debemos ir revisando puntualmente cómo nos afecta positiva o negativamente las actividades que vamos desarrollando. ¿Cómo podemos construir entonces ese marco teórico? Porque bueno, yo les he dicho aquí ya muchas cosas, hemos investigado, pero normalmente cuando llegamos a hacerlo en la práctica es donde tenemos problemas, ¿sí? Porque creemos que lo que encontramos normalmente nos sirve o lo que consideramos lo colocamos y de pronto puede que esté bien, puede que no, entonces necesitamos empezar a evaluar qué actividades, qué elementos nos sirven a nosotros de todo eso que hemos estudiado para poder trabajar. Entonces, en este caso, como les decía, nosotros vamos a trabajar un enfoque cuantitativo. Que ese enfoque cuantitativo lo que nos va a permitir o lo que se direcciona normalmente es a los estudios realizados desde ciencias basadas o ciencias exactas, ¿sí? Recordemos que las ciencias exactas es la parte fundamental de nuestra carrera. Listo, entonces, tenemos en cuenta acá que en las investigaciones de carácter cuantitativo, la función del marco teórico es exponer los conceptos y relaciones causales que se quieren evaluar a partir de un ejercicio metodológico propuesto, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a empezar a evaluar, a determinar acá qué estudios debemos conocer, qué estudios se han hecho y podemos utilizar en el desarrollo de nuestro proyecto. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al tema que estamos trabajando. Esto se debe a que tales investigaciones siguen un análisis deductivo. Recordemos, acá nosotros manejamos el proceso deductivo de lo general a lo particular. Tenemos un tema grande y lo que vamos a hacer es delimitarlo hasta llegar a la minucia, de lo cual nosotros dejamos trabajar. Porque cuando yo hablo de desarrollo tecnológico, cuando hablo del medio ambiente, cuando hablo de problemas de basuras, son temas bastante grandes. Pero hacia dónde yo como investigador quiero apuntar, a dónde quiero llegar y demás. Tienen como objetivo probar o refutar una teoría determinada a partir de datos empíricos. A partir de esos datos, a partir de esa formación que nosotros hicimos de revisar en nuestro entorno y como ustedes lo exponían la clase de la semana pasada, ustedes me comentaban de problemas en su barrio, en su cuadra, de actividades que desarrollan,
incluso de anécdotas que a ustedes les ha podido pasar, ¿sí? Y a partir de eso lo que estamos generando es una idea de proyecto, una pregunta problema, una descripción del problema, pero ahora necesitamos fundamentar, tener un soporte válido para esto. En este caso, este soporte sería nuestro marco teórico. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Lo que hablábamos anteriormente va a implicar que para construir un marco teórico en investigaciones de tipo o de enfoque cuantitativo, se debe tener o se sugiere el siguiente procedimiento. Primero, busque todas esas teorías relevantes relacionadas con su tema. ¿Sí? Haga una búsqueda minuciosa a través de bases de datos académicas, científicas, que nos ayuden a delimitar correctamente eso. Una vez nosotros planteamos esas teorías, planteamos todos esos temas, pues lo que vamos a hacer es tener una vasta información que nos va a permitir conocer del tema, porque debemos leer, ojo, y acá quiero que hagamos algo. Muchas veces nosotros tomamos documentos, artículos, libros que consideramos que por el tema o el título nos va a servir para trabajar, pero no nos tomamos la tarea de trabajar puntualmente o de revisar hasta dónde va a llegar el proyecto. Entonces, ¿qué pasa cuando no hacemos esa actividad? El marco teórico no va a llegar a donde nosotros lo necesitamos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy en cuenta. Este es un feedback organizado por toda la red de docentes del curso, pero que a su vez... ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que nosotros debemos hacer es elegir la teoría que se va a probar o refutar en la investigación. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a adelantar y demás? ¿Listo? Entonces, la elección de esta teoría o teorías debe considerarse al menos en los siguientes criterios. Primero, la relevancia para el problema de investigación abordado. Esto significa que la teoría ha abordado el problema o hace parte del campo de estudio del problema estudiado. ¿Sí? O sea, nuestro tema sí realmente está afectando, está implícito o contiene el problema. Porque yo no puedo estar hablando de física cuántica cuando mi proyecto va a ser sobre el reciclaje, ¿sí? No sé qué habría de relación, qué habría de eso ya. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. El alcance de la teoría, hasta dónde llega esa teoría que estamos planteando, es capaz de explicar de forma centrada, adecuada, la investigación que estamos adelantando en este momento. Y por último, debemos tener en cuenta si esa teoría nos va a permitir a nosotros una validez lógica. Es decir, que los enunciados y argumentos de la teoría sean consistentes y no guarden contradicciones. Acá debemos tener en cuenta algo que puede aplicar haciendo un símil con el derecho. Cuando nosotros hablamos en derecho, o cuando se trabaja, o cuando los abogados, eruditos del tema, abordan este tipo de temáticas, siempre se habla o siempre se indica que cualquier duda se resuelva a favor del indiciado. Por eso en muchas ocasiones nosotros vemos en noticias que existen delincuentes, los cuales con pruebas fehacientes, ¿sí? Se les logra, digamos, determinar que cometieron un delito, el delito que se haya presentado y demás. Pero ¿qué pasa? Cualquier duda que pueda presentarse eso, una fecha mal puesta o un dato que no sea acorde a la realidad, eso va a generar duda en cuanto al juez. Y esa duda se va a resolver al favor del indiciado. Entonces, si nosotros atendemos esa parte del derecho penal y del derecho como tal en Colombia, lo podemos aplicar aquí a ese tercer punto donde nos dice que la validez lógica de la teoría. ¿Por qué? Porque si sirve esa teoría, si es adecuada, si no va a presentar congruencias o contradicciones, pues nos va a servir para poder trabajar adecuadamente. En tercer punto, debemos tener en cuenta que debemos definir adecuadamente los fenómenos, las relaciones causales del problema de la investigación a partir de esa teoría. ¿Realmente los documentos que yo busque me están sirviendo para trabajar nuestro problema, para adelantar lo que estamos realizando? El problema, perdón, ¿cómo se llama?
el tema engloba, enmarca nuestro problema, o el problema está afectando hacia otro lado y el tema no es adecuado, no es idóneo, no responde a lo que nosotros necesitamos. Un cuarto punto que nos sugieren para construir ese marco teórico es que básicamente podemos describir la teoría seleccionada explicando cuál es la ocurrencia de los fenómenos involucrados en el problema de investigaciones relacionadas empíricas entre las variables que miden o caracterizan los fenómenos. ¿Qué variables cambian o qué aspectos cambian en mi proyecto, en mi problema? ¿Será que el aumento, qué sé yo, un nuevo confinamiento va a afectar el desarrollo de nuestro proyecto? El hecho de que suban o bajen los casos afecta a nuestro proyecto, ya sea de forma positiva o negativa. El hecho de las vacunas que llegan en este momento afecta a mi proyecto, ¿sí? El hecho de volver el día de mañana a nuestra universidad de forma presencial, 100% afecta el desarrollo de nuestro proyecto, o por el contrario, el hecho de continuar en esta virtualidad o estas clases mediadas por tecnologías de la información y las comunicaciones afecta el desarrollo de nuestro proyecto. Todo eso lo debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Yo les comentaba a ustedes hace más o menos 1 o 2 clases que dentro de investigación se maneja algo que son las convocatorias internas. Entonces, ¿qué pasa? Esas convocatorias internas lo que me van a permitir a mí es adelantar proyectos relacionados con un tema en específico. Pero ¿qué pasa? Esos proyectos que fueron aprobados el año inmediatamente anterior, más o menos como en enero, febrero, muchos no se pudieron ejecutar o tuvieron que solicitar aplazamiento. ¿Por qué? Porque a partir de marzo, más o menos hace un año, sí, por ahí hoy decía un meme que hace un año no sabíamos que esta iba a ser nuestra última semana normal, algo así. Entonces, ¿qué pasa? Ese cronograma que nosotros dejamos estipulado, en ningún momento habíamos pensado, visionado, toda esta situación de la pandemia iba a llegar a Colombia y cómo llegó, cómo se ha trabajado o cómo se ha manejado y demás. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso nosotros debemos tener en cuenta que ese marco teórico debe exponer esa hipótesis que planteamos, la hipótesis que nos va a ayudar a solucionar el problema, explicar las relaciones que se buscan evaluar y demás. La hipótesis básicamente es ese punto de partida en la construcción de afirmaciones o de negaciones planteadas por el investigador. Y que vamos a tener en cuenta esos aspectos variables de cambio en el desarrollo del mismo. ¿Qué debemos tener en cuenta? Y son unas recomendaciones que nos hacen a la hora de construir un marco teórico, ¿sí? A la hora de escribirlo y demás. Primero, nos dicen, oiga, tengan en cuenta que el marco teórico es un texto y que como tal requiere una estructura clara, precisa, concisa. Entonces debemos hablar de una introducción. Ojo acá y quiero que quede esto muy claro. Cuando hablamos de una introducción no es la introducción del trabajo, no, una introducción al tema que estamos adelantando. O sea, hagan de cuenta que ustedes van a construir su marco teórico y lo primero que deben hablar es de forma general de su tema, ¿sí? O sea, en esa introducción que vamos a hacer vamos a mostrar cuál es el propósito y la estructura del texto, qué vamos a ver o qué voy a ver yo como lector en ese marco teórico, ¿vale? Un desarrollo que sería todas las definiciones, argumentos y demás, de acuerdo a las teorías presentadas, y una conclusión, ¿sí? Que va a ser esa síntesis que recapitule los principales postulados del marco teórico. Miren que estamos haciendo como una especie de resumen, una especie de introducción a los usuarios que van a leer nuestro trabajo. A partir de eso es importante que el lector comprenda que se eligió el marco teórico expuesto para abordar el problema investigativo. O sea, nosotros debemos explicarle al lector, a la persona que está revisando nuestro documento, por qué es importante ese marco teórico que planteamos, para qué nos va a servir, para qué nos va o qué nos va a permitir trabajar y demás. Esto permite comprender que el proceso investigativo no es arbitrario, o sea, no estoy tomando información errónea o sesgada,
y que este trabajo se realizó de forma sistemática para seleccionar y elaborar un marco ideal. Sí, o sea, yo no estoy construyendo un marco en este momento para un proyecto de astrofísica cuando mi proyecto va a ser el desarrollo de una aplicación web. Sí, debemos tener todas esas relaciones muy bien definidas. Por último, la elaboración del marco teórico requiere el planteamiento de un plan detallado. No se debe redactar de manera apresurada y se debe tener claro, preciso, muy bien delimitado cuáles son los elementos que van a estar presentes en él, qué teorías vamos a abordar, qué libros vamos a trabajar y demás. Eso es muy importante, eso es fundamental en el desarrollo de todas estas actividades. Entonces, hasta el momento con el marco teórico, ¿tenemos alguna duda, pregunta, inquietud de este tema? Y bueno, ya terminamos. Gracias, Alejandra. La lectura nos permite estar en No, contacto. señor, por mi parte, no, ingeniero. Ok, gracias. Listo. Resumiendo, concluyendo estos casi media hora que duré abordando este tema aquí del marco teórico. En sí, nuestro marco teórico va a ser ese compendio de documentos, de información necesaria para poder trabajar. Me va a ayudar a mí a conocer más del tema, me va a ayudar a mí a volverme un erudito, una persona docta en el tema, en el manejo y demás, porque recordemos que cuando a mí me va a evaluar un proyecto, una persona siempre va a mirar ese marco teórico. Y si la persona conoce mucho del tema, lo que va a apuntar es a hacer esos cuestionamientos de acuerdo a lo que él sabe. Entonces, qué sé yo, si vamos a hablar de un tema ambiental, si vamos a hablar de algo de plan de gestión de residuos sólidos, y ustedes tienen dentro de sus marcos teóricos algo que hable, pues si yo soy experto en esa parte, me voy a ir y voy a revisar minuciosamente si realmente en Yopal, si realmente en Sahil, si realmente en Chiquinquirá existe un plan de gestión de residuos sólidos. ¿Cómo lo está aplicando la administración municipal, las instituciones de educación superior, de educación secundaria, de educación primaria, lo están aplicando, lo están implementando, lo están trabajando? Todo eso lo debemos tener muy en cuenta, ¿listo? Entonces, miren que ese estado del arte es fundamental en el desarrollo de nuestros proyectos. Perdón, ese estado del arte no, sino ese marco teórico, ¿listo? ¿Qué debemos ir haciendo hasta acá? Como para dar unos 5 minutos de break y continuar. Nosotros, yo les he dicho a ustedes, debemos ir continuando cada tema que vamos revisando, debemos ir incorporando en nuestro proyecto. Entonces nosotros ya debemos ir teniendo una descripción del problema, una formulación del problema, ir construyendo nuestro estado del arte, nuestro marco teórico y nuestro marco conceptual, que son los dos temas que vamos a ver en este momento. ¿Listo? Entonces, es ideal que ustedes van trabajando en esos proyectos, que si van a trabajar en grupos, pues se dividan tareas, ¿sí? Se dividan tareas, sean muy críticos con ustedes a la hora de trabajar y demás. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un break de 5 minuticos, como para refrescar la garganta, como para distensionar un poco, porque siempre estas clases teóricas, más cuando el docente de pronto solo habla y trata de explicar esto, y que no son prácticas como otras asignaturas en el área de programación, de diseño y demás, cansan un poquito. Entonces vamos a tomarnos un break pequeño de 5 minutos, son las 7:35, si gustan no se retiran, van por un tinto, van por agua, comen algo, y a las 7:40 comenzamos nuevamente, ¿vale? Listo. Ya nos vemos 5 minuticos, muchachos, por reloj, 7:40, continuamos.
Entonces dice, el hombre moderno es el hombre que está de afán. Bueno, listo. Pasaron los 5 minutos. Vamos a continuar, muchachos, con nuestro tema del día de hoy, ¿vale? Que es lo relacionado con el marco referencial. Ya abordamos, ya revisamos lo que es el marco teórico y ahora vamos a continuar con nuestro marco conceptual. Que aquí es donde encontramos, o sea, donde evidencio la mayor confusión por parte de los estudiantes, incluso puedo decir que también en algún momento llegué a confundir eso, porque es que cuando nos hablan de un marco conceptual nos vamos a algo, a una crítica que yo hago, y es que normalmente nosotros tenemos la particularidad en Colombia, no sé en qué otros países de Latinoamérica, pero sobre todo en Colombia, que cuando vemos palabras en inglés las traducimos por interpretación, más no que sea eso, ¿sí? Nosotros vemos una palabra como software requirement, ¿sí? Y decimos son requerimientos de software, y resulta que requirement no es un requerimiento, sino un requisito, y cambia totalmente. Entonces, por qué les estoy tocando ese tema aquí del inglés si estamos en clase de metodología de la investigación en proyecto integrado? Porque resulta que en el marco conceptual sucede algo similar. Como nos hablan de concepto, llegamos a construir nuestro marco conceptual como si fuera un glosario, y no es un glosario. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta. Entonces, básicamente en el marco conceptual nosotros debemos tener en cuenta que debe precisarse todos aquellos conceptos relevantes en la investigación que se va a desarrollar, pero no es llegar a crear un glosario y decir reciclaje, 2 puntos, acción y efecto de reutilizar los elementos tales como tal. No, si yo voy a desarrollar ese concepto del reciclaje, yo debo abordar esas teorías donde me permitan a mí, esos estudios que me permitan a mí definir claramente el reciclaje. Entonces, en este caso es esa elaboración teórica de la posible solución al problema, en el que deben aparecer un esquema conceptual, las definiciones propias del investigador de acuerdo a sus criterios, explicando propiamente y prediciendo cuál será el estado del arte, ¿sí? O sea, definir desde una perspectiva, de una arista, desde estudios y demás. Entonces, ese marco conceptual es una parte fundamental, importante, imprescindible, perentoria, obligatoria en cualquier proyecto que estemos adelantando. Básicamente lo que nos va a permitir a nosotros es que escribamos textos en nuestra universidad para integrar conceptos, ideas, argumentos o teorías de nuestra disciplina y que nos permitan cumplir el trabajo puntual para el cual estamos desarrollando. Algunas veces estos conceptos e ideas funcionan para explicar brevemente el objeto o tema puntual de nuestro proyecto, ¿cierto? Pero en otros casos debemos tener en cuenta que el desarrollo del marco conceptual es un poco más extenso y que esos requerimientos o que esas exigencias debemos tenerlas muy presentes. Puntualmente debemos tener en cuenta que el marco conceptual es esa introducción de términos especializados dentro de nuestro tema, abordados desde la arista de estudios académicos, científicos, investigativos, ¿vale? No un diccionario, no un glosario. Entonces, ¿qué es un marco conceptual? Tenemos otra definición acá puntual. Nos dice que un marco conceptual es aquella sección de un texto escrito en un ámbito académico en el cual nos encontramos en este momento, que detalla todos los modelos teóricos, conceptos, argumentos e ideas que se han ido desarrollando en relación con un tema en específico, ¿sí? Este marco conceptual lo que nos va a permitir a nosotros orientar a nivel general el objeto de estudio, de explicar cuáles son los posibles procesos asociados a él, qué lo causa, cuáles son sus consecuencias, cuáles son esas hipótesis que podemos trabajar. En algunos textos un poco más extensos, el marco conceptual también va a funcionar para reconocer y escribir el estado del arte, ¿sí? Aunque con esta definición no es que esté muy de acuerdo, porque es que el estado del arte puntualmente ya son teorías, y lo que yo voy a construir aquí en mi marco conceptual son esas definiciones de conceptos basados
en diversos estudios. Es importante que ustedes tengan en cuenta o que tengamos en cuenta que no todos los textos contarán con una sección titulada explícitamente marco teórico o marco conceptual. En algunos casos, dependiendo del tipo de revista, dependiendo el trabajo que vayamos a hacer, este lo cambia, ¿sí? Incluso si nosotros miramos nuestro reglamento de modalidades de trabajo de grado, cuando ustedes ya lleguen a sus semestres finales, van a observar que después de haber hecho el anteproyecto, que es lo que nosotros estamos comenzándonos a formar, y vayan a exponer el informe final, en el informe final desaparecen muchísimas cosas que ustedes abordaron en el anteproyecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque así fue construido el formato de informe final para la universidad. Habrán otras universidades que lo manejen diferente, con otras reglas y demás. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Es decir, que no hay una verdad absoluta. Y que ese texto... Para esa organización de nuestro marco conceptual, es ideal que ustedes tengan en cuenta, apliquen un principio muy importante. Básicamente, ese principio deductivo. Coger los temas, tomar los temas desde lo más grande, lo más pequeño, de lo general a lo particular, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Un punto de partida, nos dicen acá como sugerencia, puede ser la definición del objeto del tema. Oiga, definamos puntualmente cuál es el tema de nuestro proyecto, ¿sí? Y a partir de eso comencemos a desglosarlo y comencemos a llegar a la minucia hasta donde vamos a trabajar puntualmente, ¿sí? Para luego describir todas sus características, funciones e indicar partes que lo componen o esos componentes asociados que sean relevantes. ¿Listo? Entonces vamos a ver un ejemplo puntual de cómo sería un marco conceptual, por ejemplo, en el área de la física. Vamos a ver cómo sería. Entonces miren que yo comienzo con una introducción y digo en letras azules, las superficies equipotenciales son las formas geométricas que se forman a partir de una partícula cargada. Ahí estoy definiendo qué es eso. Y están conformadas por puntos de campos en los cuales el potencial de campo no varía. Me estoy diciendo cómo está compuesto. Una de las características de las líneas equipotenciales es que son perpendiculares a la línea del campo eléctrico. Estoy dando una característica, un atributo a lo que estamos trabajando. Y ahora sí explicamos. Estas figuras geométricas varían de acuerdo a la forma de la partícula. Por ejemplo, para el caso de una esfera, las líneas equipotenciales serán también, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, miren cómo yo puedo hacer la definición de un concepto sin caer en el error de crear un glosario. De llegar y como el diccionario, arte, dos puntos, acción y efecto de crear arte. No, porque es que nos va a quedar mal construido, vamos a vender una idea errónea de lo que realmente nosotros hacemos como investigadores. Tengamos en cuenta que esa definición básicamente es el recurso clave para el desarrollo de nuestro marco conceptual. Puntualmente hablando, dentro de las ciencias sociales, las ciencias duras, la definición nos va a permitir a nosotros traducir un término especializado en palabras comprensibles para cualquier persona. Ojo, porque es que nosotros no escribimos para nosotros escribimos para una tercera, cuarta, quinta persona que van a ser nuestros lectores, jurados, directores de proyectos, comunidad en general, que nos van a revisar, a juzgar nuestro trabajo. Entonces miren que acá comenzamos con una definición, tenemos un término, un verbo relacional y un tipo de cosa o categoría, ¿sí? Que es otra forma de trabajar toda esta parte del marco conceptual. ¿Listo? En este ejemplo tenemos un término especializado, que son las superficies equipotenciales, que es definido a partir de otros términos. O sea, yo estoy utilizando otros términos para definir qué es esa superficie equipotencial. En las definiciones que se señala como un tipo de cosa o el término definido, en este caso una forma geométrica formada de manera particular, ¿sí? Entonces mire que yo al leer bien correctamente nuestro marco teórico, de nuestro marco conceptual, pues voy a tener una mejor idea del proyecto, del tema y demás que vamos a trabajar. Nos va a permitir trabajar adecuadamente sin ningún inconveniente.
Tenemos acá un ejemplo de cómo podemos organizar un mapa conceptual para construirlo. Entonces yo podría decir que a partir de un tema general que es la psicología cognitiva, voy a poder tener 3 descendencias de ese tema. El primero es el procesamiento de la información, el segundo es la estructura cognitiva y el tercero es el estudiante como sujeto activo. Si nos vamos por otro lado, otro tipo de estudio que sería el conductismo, vamos a tener que tener en cuenta que ese conductismo va a generar un estímulo o es generado a través de un estímulo que va a generar una respuesta y en este caso el conductismo es un estudiante, un ente pasivo. Entonces miremos cómo a partir de esos temas, de esos conceptos principales, podemos construir, podemos llegar a trabajar ciertos temas relacionados con nuestros proyectos. ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes con los temas que hemos visto el día de hoy? Profe, Señor. pues a mí sí me gustaría que su merced, como dice por ahí en pocas palabras, hiciera como la diferencia, o nos dijera la diferencia entre un marco teórico y uno conceptual, como para comprender mejor, porque hay en ciertas cosas que tienen como similitud en lo que Hay es. ciertas cosas similares, sí, señor. Marco conceptual, compendio de todos los estudios, teorías, antecedentes y demás de nuestro tema general, ¿sí? Es el estudio, esa investigación minuciosa, esa investigación documental de todo lo que necesitamos para nuestro proyecto, ¿sí? Eso es puntualmente. Cuando ya hablamos de marco conceptual, recuerden que nosotros vamos a tener unos conceptos que debemos definir, pero no los vamos a definir como un glosario, ¿sí? Entonces, este marco conceptual, ¿qué va a hacer para diferenciarlo? Y espero que quede claro. Entonces, si nosotros ya en nuestra teoría tenemos todos esos estudios que nos avalan para poder trabajar, debemos definir ahora nuestros conceptos desde estudios generados, ¿sí? Obviamente no van a ser los mismos estudios que tengamos en el marco teórico, pero si yo necesito explicarle al lector qué es qué sé yo, cuáles son los problemas derivados de la hoja de coca, pues entonces yo voy a comenzar a definir ahí primero qué es la hoja de coca. Entonces buscar estudios donde me indiquen qué es la hoja de coca, cómo se cultiva y demás, cuáles son sus derivados. Pero mire que yo voy a definir esa hoja de coca, no como un glosario donde hoja de coca, 2 puntos, elemento que se siembra en ciertos, que va a permitir la creación de alucinógenos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces miremos que ese marco conceptual es esa definición de conceptos, pero desde una arista, desde una perspectiva crítica, desde una perspectiva de documentos, ¿cómo se podría llamar esto? De documentos científicos que me puedan avalar eso. No sé si quede un poco más claro, Luis, esa definición que le estaba dando. Sí, profe, gracias. Ahí ya sé diferenciar entre lo teórico y lo conceptual. Gracias. Exacto, ¿vale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, creo que no habrían dudas. Entonces, muchachos, son las 7:55 y tenemos hasta las 8:40, más o menos, de clase. Vamos a comenzar a trabajar en todo esto, ¿listo? Yo voy a detener la grabación, voy a quedar pendiente aquí de este medio para que ustedes vayan trabajando, ¿sí? ¿Qué vamos a ir trabajando? Nosotros ya tenemos una idea, nosotros ya tenemos una descripción del problema que ya lo debemos tener presente, ¿sí? Ya lo debemos redactar. Nuestra descripción del problema debe abordar más o menos unos 4 a 8 párrafos donde ustedes me escriban puntualmente cómo es el problema, qué es el problema que se presenta. Criterios o actividades que ustedes deben tener en cuenta cuando estén redactando. 1. La redacción no se debe manejar en primera persona, se debe manejar en tercero. Entonces, es que yo hice,
O yo planteo, no. Se planteó, se desarrolló, se hizo, ¿sí? Para que lo tengamos muy en cuenta. Evitemos utilizar frases que, que utilicemos normalmente en la jerga popular. Evitemos utilizar dos errores fundamentales que los tenemos todos, me incluyo porque hasta en ocasiones lo utilizo, lo empleo, es el dequeísmo y el yaqueísmo. Un estudio de que podamos evaluar o un estudio ya que y ya que y ya que. Ojo, eso no lo debemos hacer, ¿sí? Nos resta esa importancia al texto que estamos adelantando. ¿Qué otra cosa? Buscar siempre, acostúmbrense a buscar siempre todos estos elementos a partir de Google Scholar, ¿sí? Tengamos ese primer filtro. Con ese filtro es algo adecuado para poder trabajar. ¿Listo? Entonces, chicos, dudas, preguntas para comenzar a trabajar ya cada uno o de acuerdo a sus grupos en el proyecto. Pues tenemos dos ideas, ¿cierto? O sea, digamos los que tenemos dos ideas de proyecto, ¿a qué le trabajamos? ¿A cuál de las dos ideas? Bueno, lo ideal es que ya delimitemos. Si ustedes tienen dos ideas, entonces que delimitemos realmente a cuál vamos a irnos a trabajar, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa idea? Evaluemos nosotros. Si usted, por ejemplo, en este caso, Johan, usted va a trabajar con un grupo o algo, con otra persona, con dos personas más, hagan ese ejercicio crítico. Reúnanse, incluso puede ser a través de este medio, léanla, incluso podemos hacer aquí una mesa redonda, no hay problema, dijo, para eso tenemos este espacio. Por ejemplo, qué sé yo, comience Johan y lea su idea y entre todos decimos, venga, sí, la idea, si usted la delimita, sí, mire, puede tener esto acá y hacemos un trabajo en equipo, ¿sí? Lo ideal es que ya quedemos definidos y que empecemos a trabajar porque, digamos, el tiempo va pasando, necesitamos abordar bastantes temas y necesitamos puntualizar y delimitar lo que vamos a hacer. Ingeniero, es que la vez pasada pues yo no pude, o sea, no estuve en la clase porque estaba trabajando ese día ¿Sí? y su merced pues no me pudo revisar el proyecto. ¿Será que en este espacio bueno, de las dos ideas que tengo? Claro. ¿Puede presentarlas? ¿Puede Sí, compartir señor, pantalla y presentarlas? ya presento pantalla. Listo, de una vez. Películas, leemos series, siempre y cuando la educación. ¿Listo? ¿Ya se puede ver? Sí, señor. Bueno, entonces dice acá, crear una APK para celular donde, hay que digo. Listo, crear una APK para celular donde las personas que no sepan manejar y tengan carro puedan contratar por horas a uno de nuestros usuarios. Hay personas que salen a tomar de noche, cuando salen del lugar principalmente no se encuentran en condiciones para manejar allí. Saca su celular, abre conductor elegido y puede contactar. Bueno, tengo una duda, ¿sí? ¿No existe ya algo que nos hable al respecto? Uber, ¿no sería como un servicio así similar? O no sé, bueno, estoy hablando de ciudades grandes, falta ver que aquí en Chiquinquirá eso suceda. Algunos bares, sí, obviamente ya pues de un estrato así como medio alto, tienen ese servicio de conductor elegido. Entonces lo que hace, ¿qué pasa? Es que si yo voy a tomar a un bar de esos y llevo mi carro, ellos no me permiten a mí salir del carro, sino me dicen, no, qué pena, espere, aquí hay una persona, esta persona la va a llevar, usted no puede manejar porque es que ese es uno de los inconvenientes que puede generar accidentes y demás. ¿Sí? No sé si esto que usted habla del conductor elegido se presente o podamos tenerlo más como un Uber. Y si es un Uber, pues ya prácticamente estaría un proyecto creado, porque hasta donde sé Uber se trabaja a partir de
del celular a través de una aplicación. No sé. ¿Me explica, por favor, mejor esa idea, a ver si estoy equivocado en esa parte? Pues actualmente yo he visto que hay muchas personas que tienen carro. En el Sí, día a día pues no saben manejarlo, les da miedo, porque digamos aquí pues yo trabajo en algo similar. Hay muchas sí. personas que pues necesitan desplazarse de un lado a otro. Digamos, hay una profesora que tiene un carro y pues no sabe manejar o le da miedo ir por carretera. Entonces, siempre llama o llama a uno de de mis amigos y pues lo llama. Entonces, sería esta como una idea para que las personas que están en un lugar remoto o algo pues puedan, no sé, contratar a una persona Conductor para elegido. que, sí, un conductor elegido. ¿Eso existe? ¿Eso del conductor elegido ya existe o todavía no existe? Eh, no O sea, tengo, así o como me lo sea, está aplicando. no sé, la verdad pues he buscado, pero pues no he encontrado algo similar. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si la idea, como usted me la está planteando, no ha sido trabajada, no ha sido trabajada en este momento, sería buenísimo. Pero entonces no lo planteemos como crear una APK, porque ese es el ejecutable. Usted lo que va a diseñar o va a desarrollar es una aplicación para contactar conductores elegidos y especificamos el por qué es importante en ese caso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la primera tarea que usted debe comenzar a desarrollar en este momento? Verifiquemos si existen aplicaciones que hagan eso, ¿sí? Si no existen, o sea, excelente. Si existen, pero son aplicaciones que de pronto van enfocadas a las grandes ciudades, a las grandes urbes que tenemos en Colombia, Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, pero no a poblaciones pequeñas como las que normalmente vivimos, como Chiquinquirá, Saboyá, Simijaca, San Gil. Bueno, San Gil medianamente es más grande que Chiquinquirá, creo, pero igual sigue siendo como un municipio pequeño. Yopal, sí, Yopal ya es capital de departamento, digamos que Yopal ya excede un poco los cánones que tenemos entre estas tres sedes, ¿sí? Entonces, hagamos esa tarea juicioso, Johan, de revisar eso. La otra idea que usted me está planteando me dice, en muchas partes de Colombia o en el mundo, siempre que encontramos a un municipio o ciudad, hay un cartel que dice bienvenidos a. Principalmente es un cartel grande. La idea en estos carteles es poner un código QR. Ah, no sé, porque esta idea sería como enfocar como una especie de, yo no sé si algunas de ustedes utilizaron las dichosas páginas amarillas, los directorios y eso. Sí, entiendo yo que sería como una especie de aplicación así, donde yo llegue de visita y voy a ir a Yopal y entonces llego y escaneo ese QR y entonces me va a decir a mí, no sé, si usted desea comer, hay restaurantes por esta calle, sí, no sé si sea así, pero faltaría ver si ya qué cosas existen similares a esto. Sí, pues no sé si exista algo similar a ingeniero, pero pues, o sea, yo lo planteo como cuando uno entra, digamos, a la ciudad y siempre hay carteles enormes o dice, pues, bienvenido a tal sitio. Entonces, en ese poner como una esquina o algo así, un QR, que la gente, pues, fácilmente pueda escanear y pueda, pues, encontrar qué se puede hacer en la ciudad o en el municipio. En este caso, hay mucha gente que llega y dice, qué hay que por hacer aquí? Entonces, pues, no sé. Ok, Está bueno. sí. Entonces mire lo que de pronto un compañero hasta nos dice ahí que nos está indicando para eso. Entonces, delimitemos estas ideas, verifiquemos si realmente no existen ya, comencemos a mirar qué aplicaciones hay similares y demás, ¿cierto? Debemos tener en cuenta todo eso. Entonces, no sé de pronto qué duda quede, Johan, para que comencemos a trabajar. Pues las dos ideas pues que planteo, pues no sé a cuál pues trabajarle más.
o empezarle con las dos mientras tanto. Haga una búsqueda, una sugerencia, ¿sí? Haga una búsqueda de información de los dos, un pequeño estado del arte, donde usted mire a ver si realmente existen aplicaciones como la primera o como la segunda. Y si de pronto usted encuentra que hay mejor información para trabajar con el conductor elegido, de una. Pero si usted observa, porque a mí las dos me llaman la atención, ¿sí? Que puliéndolas bien, que limitándolas y demás, vamos a sacar buenos proyectos. Pero entonces yo le podría decir las dos. No es ideal que las dos en ese momento usted las comience a trabajar porque usted va a estar haciendo un trabajo doble, ¿sí? Entonces no es lo ideal, o sea, de nada me sirve a mí colocarles a ustedes doble trabajo si realmente de pronto va a llegar un punto donde no vamos a cumplir con nada, ¿sí? Debemos seguir es una línea para poderla tener presente. Listo, sí señor. Entonces pues voy a empezar a investigar e indagar de conductor elegido si hay alguna aplicación similar o como su merced dice que no está en el rubro de ciudades pequeñas o pueblos o así. Exacto. Evalúa tu entendimiento. Hacer dos preguntas. ¿Qué estoy leyendo? Listo. Chicos, preguntas, dudas, inquietudes. También eso puede ayudar como a derribar esa dispersión que pasa a veces con la Ingeniero, una pregunta. Señor. Y el marco, o la teoría o el marco teórico va enfocado a nuestro problema o a nuestro proyecto solución. O sea, mis teorías acerca de por qué se está causando el problema o mis teorías o investigaciones de cómo solucionarlo y pues todo este tema, ¿sí? No, mis teorías con respecto Mis al teorías problema basadas que se en está investigación, presentando, sí, en el problema que se está presentando, ¿sí? en el problema. Sí. En el problema, en el tema del proyecto que ustedes están adelantando también. Listo. Listo, muchachos. Entonces, a partir de ese momento vamos a detener la grabación y va a quedar el espacio aquí para que ustedes vayan trabajando.